En esta segunda clase de la asignatura optativa, vamos a ver algunos conceptos que me resultan interesantes como para poder comenzar a introducirnos en lo que es el mundo de las geometrías asociadas o, como se utiliza este término, geometrías inteligentes o smart geometry, que es el término adecuado en su idioma original. Antes de comenzar con un poco lo que significa y de qué trabaja, me parecía interesante abordar la palabra geometría, que es un poco la que le da inicio a esta asignatura y en la cual, digamos, el ámbito en el cual se engloba. Y si lo buscamos a partir de la Real Academia Española, la geometría habla del estudio de las propiedades y de las magnitudes de las figuras en el plano o en el espacio. Es como muy general esto y a la vez muy, digamos, muy poco preciso en el sentido de lo que nosotros queremos ver o de lo que pretendemos buscar. Entonces lo que hice fue, bueno, buscar algunos ejemplos de lo que uno podría entender como geometría. Básicamente la mayoría de los ejemplos son geometrías planas o geometrías basadas en fórmulas matemáticas o sólidos, como vemos acá, donde nosotros mediante determinadas herramientas podemos encontrar distintas características, cómo representarlo, cómo trabajarlo. Pero me parecía importante empezar a hablar de tres términos de geometría, poder empezar a dividirlo en subcategorías, que nos permitan a nosotros entenderla de una manera un poco más precisa. La geometría analítica es la rama de la geometría que se encarga del estudio de los cuerpos bidimensionales y tridimensionales insertos en un sistema de referencia, digamos, insertos en un espacio o en un plano que nos permite a nosotros empezar a analizar sus características, la posición de sus elementos, ya sean vértices, aristas, caras, o su totalidad, o puntos de referencia, y a partir de eso empezar a extraer características de la misma. Características básicas, como puede ser, ya les digo, la ubicación de los puntos, o características un poquito más complejas, como pueden ser su superficie o su volumen. Eso obviamente puede ir en aumento a partir de la complejidad. Luego también tenemos la geometría descriptiva, que es un poco la que vemos a partir de segundo año en la facultad, pero que en realidad usamos desde mucho antes. Porque, como ustedes sabrán, y si no lo repasamos, la geometría descriptiva es aquella que se encarga de la representación de los objetos. Así como la otra nos permitía entenderlos dentro de un contexto, esta lo que hace es permitir representarlos, ya sea en proyecciones ortogonales, proyecciones oblicuas, mediante distintos sistemas, como pueden ser los de proyecciones cónicas, que serían la perspectiva, o obtener axonometrías, geometrales, etcétera, pero también en sistemas tridimensionales, digamos. Cuando nosotros modelamos un objeto en forma digital y lo queremos representar, también estamos trabajando con herramientas de la geometría descriptiva, digamos. Hasta ahí es un poco lo que nosotros conocemos, es en el campo en el que nos manejamos, y a partir de ese campo es que nosotros utilizamos la geometría como una herramienta más en la arquitectura. Ahora bien, vamos un poco a este nuevo concepto, que en realidad no es tan nuevo. Acá en Argentina no es demasiado utilizado, simplemente porque nada, estamos un poco exentos de este debate internacional, digamos, que existe hace tiempo. Pero Smart Geometry es en realidad una red informal de diseñadores interesados en aprovechar el poder de la computación para diseños arquitectónicos. Es un grupo, una red que se fundó en el año 2001, que la inquietud que los movilizó, que los empezó a movilizar es la gran desventaja con la que corría el arquitecto o los profesionales de la arquitectura a la hora de representar sus objetos.
si uno tomaba como referencia, o toma, o sigue tomando porque sigue sucediendo, toma como referencia otros campos de conocimiento, como puede ser la ingeniería o el diseño industrial, por ejemplo, muy, muy nuevo en nuestra facultad. Eh, en el año 2001, el arquitecto, la arquitecta, digamos, el profesional de la arquitectura, tenía como herramienta de dibujo basado en las herramientas digitales que nos proveía el mercado, simplemente sistemas CAD, sistemas que, nada, nos permitían solamente plasmar en una pantalla lo que ya hacíamos en el dibujo, no mucho más que eso. Si ustedes se ponen a pensar en el uso básico del CAD, el CAD 2D, que es el primero que se implementó y que en el 2001 era el que funcionaba, es simplemente eso, es poder representar en una pantalla lo mismo que nosotros hacíamos en un formato eh, papel. Entonces es a partir de eso que eh, este grupo empezó a buscar o empezó a pensar en herramientas de modelado que superaran las del CAD o que las que el CAD ofrecían. Y entendieron muy, muy bien, me parece a mí entendieron muy bien que esas herramientas eh, estaban en la geometría y en la matemática, fundamentalmente en la matemática. Porque la matemática, así como la geometría, nos empezaban a dar herramientas precisas y concretas para poder trabajar con estas volumetrías, con estos espacios, con estos planos, con estas rectas, de manera mucho más precisa y fáciles de controlar, o no sé si la palabra es fáciles, pero con una accesibilidad mucho más cercana, para decir, bueno, yo tengo este elemento, este componente espacial, si yo lo quiero transformar, yo lo quiero, eh, digamos, modificar, lo puedo hacer a partir de reglas geométricas y matemáticas que a mí me permitan hacerlo. Entonces, es así que empezaron a generar estas herramientas, pero también desde un punto de vista mucho más genérico, tratando de no concentrarse en las figuras geométricas básicas, las figuras que uno conocía, sino ir a un campo un poco más genérico. Se pensaban en estas herramientas de una manera más genéricos. Y aparte porque esa generalidad o esa poca determinación iban a permitir que estos programas o estas maneras de abordar la arquitectura permitieran también linkearse, vincularse con otras ramas del conocimiento. Y a partir de eso, obviamente, potenciar lo que ya a partir del 2001 y un tiempo antes, el modelado 3D venía ofreciéndole a la arquitectura. En ese sentido, bueno, el grupo Smart Geometry genera una especie de taller todos los años, en realidad en la última década lo viene haciendo cada 2 años, en donde se juntan gente linkeada con los profesionales que la llevan adelante en distintas ciudades del mundo para poder tener una especie de workshops. Acá está la página, smartgeometry.org. Y si ustedes se fijan, si se meten en la página, van a ver que tienen un montón de trabajos experimentales que trabajan de manera muy, muy interesante lo que es la materia a partir del uso de la geometría, a partir del uso de la matemática, y que produce este tipo de piezas, digamos, que no son piezas arquitectónicas por sí, pero sí son gérmenes que después se pueden aplicar a determinados momentos arquitectónicos que podrían aparecer más adelante. Estos son imágenes de distintos workshops, estos son cuando se hizo en el 2010 en Barcelona, en Toronto, Canadá. Y bueno, en ese sentido es importante decir que los arquitectos que forman parte, los arquitectos y arquitectas que forman parte de este grupete de profesionales y de obsesionados no solo con la arquitectura, sino con la representación, es gente que obviamente tiene su dedicación en la arquitectura. De hecho, algunos de sus fundadores son parte del estudio de Foster, por eso es que ponemos esta obra, el Great Court del Museo Británico.
Eh, Obviamente son profesionales que se dedican a la arquitectura, pero dentro de este grupo de Smart Geometry lo que hacen es tratar de trabajar más eh, con la experimentación de programas que puedan ser llevados adelante por otros estudios, por ellos mismos, para la eh, eh, profesionalización o para la mayor experimentación de este tipo de arquitectura, digamos. De hecho, esta obra tiene mucho de esa cuestión geométrica y de las maneras en que la computadora viene a resolver y a plantear otros inconvenientes, ¿sí? Que antes a lo mejor no aparecían o eran de imposible resolución. Y acá me detengo también un momento porque me parece importante mencionar cuál es esta relación que existe entre la arquitectura contemporánea y la computación. No se puede pensar la arquitectura contemporánea sin ser atravesada por la computación. ¿No? Eso está claro, digamos, ¿no? Es muy difícil, es muy escasa, y no, con esto no quiero decir mala, sino todo lo contrario, digamos, pero es muy escasa la arquitectura que prescinde de las herramientas digitales que provee la computación eh, y que trasciende. Tenemos casos, obviamente, porque las herramientas digitales no están presentes en todos lados de la misma manera, no todas tienen la misma potencia. De hecho, hay, sin ir más lejos, en Latinoamérica hay muchísimos ejemplos de arquitectos que siguen trabajando de una manera muy artesanal, eh, teniendo en cuenta eh, variables que están muy ligadas a la idiosincrasia local, eh, pero cada vez menos son los casos en donde la computadora no aparece como una herramienta más de trabajo. ¿Mm? Pero también, por otro lado, eh, nosotros es importante que tendamos a la arquitectura como una práctica o disciplina que requiere de técnicas y herramientas. Eso no cabe duda. Y en ese sentido, indudablemente la computación o los procesos digitales son una herramienta y una técnica para la arquitectura. Y entonces hay que saber aprovecharlas y hay que saber en qué momentos utilizarlas. No puede ser que nosotros estemos pensando en hacer arquitectura del siglo XX con herramientas del siglo XX cuando tenemos la posibilidad de utilizar estas herramientas que la tecnología nos brinda. Y creo que es importante que digamos, que nos hagamos la pregunta y y que seamos críticos de eso. No podemos estar al margen de esta situación. Después, obviamente, hay una evaluación posterior de qué es lo que hacemos y qué no con esas herramientas. Digamos. Hay algunos que podrán utilizar algunas, otros que podrán utilizar otras, pero sin duda que están y nosotros nos tenemos que interpelar para saber si utilizarlas o no. ¿Mm? Hablando un poco de los orígenes de Smart Geometry, algo que ya comentábamos antes, es importante pensar que esto no surgió en el año 2000 con la venida del nuevo siglo, sino que digamos, es un proceso que viene de antes, viene desde la década del 80, como mencionaba antes, cuando la arquitectura no tenía herramientas digitales para poder ni siquiera ser representada, o sea, las herramientas CAD no existían. Pero sí existían herramientas muy potentes para aquella época en otros estudios de ingeniería, como dije anteriormente, o en los estudios de los diseñadores industriales. Entonces, es por eso que este grupo de arquitectos eh, intenta pensar en estas herramientas eh, que permitan facilitar el proceso del desarrollo de la arquitectura. Y como mencionamos anteriormente, esta mejora venía dado no solo por su interacción con la geometría, sino fundamentalmente con la matemática. Y a partir de eso es que, o en ese marco, es que se comenzó a ver el potencial de las herramientas, estas herramientas digitales de las que venimos hablando, que nos permiten
manipular parámetros, nos permiten manipular determinados elementos, la palabra es parámetros, geometrías asociadas o modelados relacionados entre sí, para poder empezar a generar más variables, a generar más posibilidades. Y todo esto se empezó a pensar, ya les digo, cuando recién arrancaba el dibujo en CAD, cuando recién arrancaba esta idea de poder utilizar la herramienta digital para representar lo que ya hacíamos en el papel. Este es un ejemplo claro, digamos. Este es un trabajo mío de la facultad cuando era estudiante. Digamos, ya en esa época yo usaba CAD, pero fíjense que la manera en la que uno tenía de utilizarla, que era en 2D, era simplemente para poder copiar o imitar o emular lo que se hacía en el formato papel, que es esto, digamos. Esto realizado en CAD es muy, muy similar a lo que podría haberse hecho dibujado a mano. Obviamente el CAD, todos lo sabemos, tiene más precisión, más calidad, permite dibujar más al detalle, también tiene sus complicaciones, porque si uno no maneja bien las escalas, se empasta todo el dibujo, etcétera, etcétera, pero bueno, no había otra cosa más que eso, representar lo que ya hacíamos en el papel. Pero en realidad nosotros nos podemos ir bastante más atrás en el tiempo y analizar un poco la obra de Gaudí, de Antoni Gaudí, este arquitecto catalán, súper conocido. Para aquellos que fueron a Barcelona seguramente habrán visto su obra. Y si nosotros nos ponemos a analizar estas actividades producidas por Gaudí, su arquitectura, Gaudí ya trabajaba, obviamente, con sus herramientas, con las herramientas que disponía en ese momento, ya trabajaba con modelos de variables paramétricas o con estos parámetros que le permitían diseñar objetos, diseñar espacios, diseñar elementos específicos de la arquitectura, como podía ser digamos, una ventana o un determinado elemento ornamental, a partir de la manipulación de esos parámetros. Obviamente todo esto se hacía de manera manual. Si uno analiza lo que sucede acá, como vemos en la Sagrada Familia o en el Park Güell, si tuvieron la posibilidad de verlo, hay una cadencia de elementos, hay un ritmo en los elementos que componen espacialmente estos grandes lugares, que sin duda tienen un estudio matemático y geométrico atrás muy, muy fuerte. Sin ir más lejos, hoy, que la Sagrada Familia es una obra que se está terminando, o por lo menos está en proceso de terminarse. En principio decían que iba a estar terminado para el 2026, año que se cumplía el centenario del fallecimiento de Gaudí. Todo lo que se está haciendo, que faltó de esa obra, se está haciendo a partir de modelos digitales paramétricos. Ya vamos a ver de qué se trata este término paramétrico o parametricismo, pero se están haciendo a partir de esto, de parámetros digitales que permiten manipular distintas geometrías. Y esto nos lleva a pensar, digamos, en cómo abordar la problemática del diseño mediante algoritmos editables, o como se dice, diseñar mediante un código. Y acá nos vamos a detener en dos palabras o dos términos que me parecen fundamentales. El primero es código, digamos. Cuando un diseñador redacta una guía o algoritmo para resolver el problema, y ese problema está ligado al diseño de un espacio y objeto, este algoritmo se vuelve parte del diseño y puede ser modificado y reformulado para trabajar y modificar el proceso de diseño que lo genera. Después de un poco de leer esta definición, yo les pregunto, digamos, ¿se puede diseñar la arquitectura mediante algún otro código que no sea el gráfico? Digamos, hasta ahora,
el código que nosotros utilizamos para dibujar, para presentar ideas, es siempre el gráfico. Siempre agarramos una hoja, un lápiz y empezamos a plasmar ideas mediante un croquis, mediante un detalle, o una pantalla de un ordenador, de una PC, de una notebook, modelando un objeto y demás, pero siempre lo hacemos a partir de una gráfica. Existe, teniendo en cuenta la definición que dije anteriormente, manejar arquitectura o diseñar arquitectura a partir de otro código. Bueno, si esos códigos tienen base en la geometría y la matemática, y podría ser posible. Generando los vínculos que nosotros conocemos, lo podríamos ir haciendo. Y en realidad ya existe esa herramienta. Ya hay herramientas digitales que nos permiten a nosotros modelar arquitectura, generar arquitectura a partir de códigos. Y este código es un código muy específico de un programa, el programa obviamente que vamos a estar viendo en esta asignatura. Esto es un código de Grasshopper que ustedes ven esto acá, es lo mismo que estaríamos viendo acá, es exactamente lo mismo. Este código genera esta arquitectura, o mejor dicho, este código genera muchas arquitecturas y este es un momento de esa arquitectura, ya vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos eso. Pero entonces nosotros ya vamos a dejar de trabajar con un código gráfico, que sería este, en donde si nosotros empezábamos a trabajar, veíamos que podíamos, no sé, hacer más alta esta torre, hacerla más ancha, hacer estas aberturas más chicas, más grandes, etcétera, etcétera. O podemos empezar a modificar estos enchufes que vemos acá para ver qué logramos hacer. Con lo cual, nosotros podemos, preguntándonos la pregunta inicial que teníamos, si podemos diseñar la arquitectura mediante otro código, claro que se puede. Pero siempre el código gráfico va a estar, aunque en este caso va a estar como un modo de verificación y no como un modo de hacer. El otro término que a mí me parecía interesante tomar y que lo habíamos mencionado tanto cuando hablábamos de las actividades de Gaudí como cuando mencionábamos lo que significaba código, es la palabra algoritmo. Un término muy relacionado a la matemática, pero que cada vez más se está afianzando en la arquitectura por su término, digamos. La definición básica de algoritmo es conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problema. Todo esto se lo asocia mucho a la matemática por los términos en los que nos estamos manejando, conjunto ordenado de operaciones, hacer un cálculo, una solución, problema, son todos como términos muy asociados a la matemática, pero también lo podemos asociar a la arquitectura y en realidad lo podemos asociar a cualquier aspecto de la vida. Y en este caso yo lo asocio a uno sumamente interesante, uno que a mí me entusiasma bastante, que es un juego, es el cubo Rubik. El cubo Rubik todos habrán tenido uno alguna vez, seguro. No creo que alguno, sí, a lo mejor puede ser que alguno lo haya resuelto completo, pero no creo que todos, porque es realmente complejo. Pero uno cree que es una mera situación de azar la resolución de este cubo. Todo lo contrario, digamos. Hay normas, hay reglas, de hecho, hay competencias que se llevan adelante alrededor del mundo para ver quién lo resuelve más rápido, y hay récords de 20, 15, 5 segundos donde lo terminan de resolver. Pero más allá de esa cuestión lúdica, está esta situación de que yo necesito hacer determinadas operaciones sistemáticas, porque siempre son las mismas, para poder obtener siempre los mismos resultados. O por lo menos con variables en el medio, pero siempre basado en algo, que es tratar de completar el cubo en su totalidad sin desarmar lo que ya voy teniendo. Entonces, sin duda que yo necesito de un algoritmo para poder resolver este juego. Y a partir de este juego yo lo puedo aplicar a cualquier juego, digamos. Sin ir más lejos, me pongo a pensar, por ejemplo, en técnicas para derrotar algún enemigo en algún juego. Si estamos jugando algún videojuego y ustedes habrán visto que
que determinados enemigos tienen patrones de ataque o de defensa que uno tiene que aprender para poder contrarrestar. Bueno, eso es trabajar con algoritmos, aplicar operaciones para poder resolver un determinado problema. Y eso es un poco lo que nosotros vamos a intentar hacer con la arquitectura, tratar de generar estos algoritmos a partir del código con el que vamos a trabajar, entendiendo cuáles son las variables que nosotros podemos ir modificando, para que ese algoritmo no sea una cuestión rígida, sino que pueda tener sus variables en pos de la arquitectura que nosotros queremos generar. Bien, acá es donde un poco vamos a profundizar sobre la relación entre la geometría y el diseño asistido por computadora o la computación. Hace ya tiempo que las computadoras no son una nueva tecnología, eso ya lo sabemos todos, pero su incidencia en el mundo o en el modo en que nos aproximamos a diferentes tareas todavía es muy incierta por la infinidad de posibilidades que se permiten. La computadora nos permite un montón de variables, algunas las conocemos, algunas las utilizamos, otras ni las conocemos y otras todavía están por descubrirse. Y si nosotros lo trasladamos a la arquitectura, es posible realizar geometrías, modelos o espacios tridimensionales, complejos o no tan complejos, que nos permitan trabajar. Obviamente, cuando nosotros trabajamos con una geometría bidimensional, trabajamos con cortes, plantas, vistas, y tratamos de trabajar la arquitectura de esa manera, lo que logramos es generar un sobretrabajo, una sobreinformación. El mismo muro lo tenemos dibujado en una planta, lo tenemos dibujado en un corte, lo tenemos dibujado en una vista, en una axonometría y demás. Para poder lograr eso, esos planos bidimensionales que tanto nos ayudaron, de hecho la arquitectura en estas latitudes se sigue manejando así en la mayoría de los casos, vamos a necesitar herramientas de la geometría analítica, como habíamos visto, de la geometría descriptiva, para poder no solo entenderla, sino también representarla. Obviamente que nos va a permitir a nosotros nada, medir un ángulo, una longitud, un espesor, un volumen, saber dónde está ubicada en una referencia espacial, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros utilizamos un software como el CAD, por ejemplo, nosotros dejamos de tener la necesidad de conocer las reglas trigonométricas o las reglas de Pitágoras o cómo utilizar un teodolito para poder obtener información de esos modelos tridimensionales que generamos, o bidimensionales también. Nosotros no necesitamos, por ejemplo, saber de trigonometría para poder medir un ángulo. Directamente lo medimos, utilizamos la herramienta que nos da el CAD y ahí lo medimos. Si nosotros queremos saber el volumen de un sólido, directamente lo seleccionamos, vamos a propiedades y ahí nos aparece. No necesitamos saber cuál es el cálculo para poder obtener esa información. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos conocer esa información? ¿Por qué? Porque lo queremos utilizar como un parámetro o como un elemento de variable. Como un elemento que nosotros decimos, bueno, nosotros queremos saber cómo se genera ese ángulo. ¿Para qué? Y para utilizarlo como variable. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tenemos que saber de estas geometrías o de estas herramientas geométricas para poder empezar a trabajarlas? Y un ejemplo muy claro es la geometría diferencial. La geometría diferencial, que era el último de los ítems que habíamos visto al principio de esta clase, es el estudio de la geometría usando las herramientas del análisis matemático y del álgebra multilineal. Términos muy matemáticos, se darán cuenta, pero no tan complejos como parecen en su nombre. Los objetos de estudio de este campo son las verdaderas diferenciales.
son esos elementos con los cuales mediante yo modifico un elemento y la superficie, el volumen o la geometría con la que yo estoy trabajando cambia drásticamente. Las curvas, por ejemplo, generadas mediante este tipo de geometría no pueden ser descritas a partir de una sola ecuación. Y es usual especificar las coordenadas cartesianas de la misma en términos de un parámetro. Por ejemplo, esta espiral o esta superficie espiralada. Fíjense que nosotros en este caso necesitamos 3 ecuaciones para poder entenderla, poder representarla, y a partir de eso, nada, empezar a modificarla. Lo mismo vemos acá, está este doble cono invertido, vinculado a partir de su vértice. Las variables que nosotros tenemos para poder modificarlo son diversas. No dependemos de un solo valor y decir, bueno, hacemos un cono y más o menos. No. Necesitamos de varias variables para poder. Y esas variables son las que nosotros necesitamos entender y conocer. Lo mismo para poder generar esta superficie de doble curvatura. Cómo obtener determinadas secciones, esas secciones a qué curvas hacen referencia. Por lo tanto, esta geometría diferencial requiere de mucho estudio matemático, no solo geométrico, matemático sobre todo, que nos permite a nosotros empezar a manipular estas curvas y estas cáscaras que nos permiten generar arquitectura. Pero eso nos lleva a una última pregunta, tal vez, la última pregunta que nos vamos a hacer en esta clase teórica. ¿Cuánta geometría deberíamos saber para poder manipular estas geometrías o modelos tridimensionales? Porque nosotros nos remontamos a estas ecuaciones que veíamos acá y son, digamos, de las más sencillas que hay, pero las vemos como complejas. Entonces, ¿cuánta geometría deberíamos conocer? Y la respuesta es muy sencilla, depende. Obviamente como todo, como dice la canción, todo depende. En realidad depende de hasta qué punto uno se quiera introducir en este mundo de la geometría para poder empezar a manipularla. Uno realmente con las herramientas que cuenta, con las que se les brindan en la facultad, herramientas que seguramente habrán visto en geometría descriptiva, o en expresión gráfica, o en las mismas materias proyectuales, seguramente ustedes están en contacto con mucha geometría reconocida, pero tal vez no tan explorada. Y que si nosotros empezamos a hacer hincapié en ella, podemos empezar a reconocer parámetros comunes, vinculables, que nos permiten a nosotros empezar a manipular esa arquitectura a partir de esos parámetros. Y van a ser los cuales a nosotros nos van a permitir, nada, modelar la arquitectura a partir de otro código que no sea el gráfico. Un poco esta imagen me resultaba interesante, la busqué, la estaba buscando anoche, por esto de no entender hacia dónde voy. Cuando me piden hacer el área de un círculo o el perímetro de una circunferencia, estoy como bien, hasta ahí estoy bien, pero ya cuando tengo que empezar a calcular volúmenes y trabajar con herramientas de la trigonometría o con herramientas de las funciones matemáticas que me generan este tipo de curvas, ya ahí como que me voy perdiendo, ya no sé para dónde salir corriendo. ¿De qué me están hablando? Bueno, pero la realidad cuenta de que mucha de la arquitectura que se produce hoy en día está basada en estas herramientas matemáticas y geométricas, y que a su vez, ya lo vamos a ver la clase que viene, nos van a permitir hacer una arquitectura mucho más precisa que la que parece ser. Eso me parece un dato importante y de anclaje como para la clase que viene. Finalmente, ya para poder ir terminando esta clase teórica, quiero hacer mención a estos verbos espaciales o spatial verbs, que es un término acopiado por dos autores que lo transformaron en imágenes, en modelitos, que son los que están en la publicación que les mostré en la presentación y que alguno de ustedes bajó el link para poder tenerla. Pero están basadas fundamentalmente en un estudio que hizo Richard Serra, en esta lista de verbos,
o acciones relacionadas a sí mismo, que son estas que tenemos acá en lista. Fíjense que si las vemos un poco, si sabemos un poco de inglés, es fácil saber de qué son: hacer caer, cortar, torcer, doblar, enrollar, eh, eh, tirar, dejar flotar. Hay muchísimas. Y que nos iban permitiendo, ir generando arquitectura a partir de ellas. Bueno, estos verbos espaciales están divididos en tres grandes grupos. Están los de adición, están los de desplazamiento y están los de sustracción, a partir de variaciones simples y múltiples, y nos dan esta lista que tenemos aquí. Ahí estamos, esta lista que tenemos acá, de todos los verbos espaciales estos que podemos generar. Y en la publicación se ven sus ejemplos, a partir de un modelo básico, de un cubo de 3x3, de 3x3x3, mejor dicho, al cual se le van generando distintas variables. Acá tenemos el volumen base, cómo se lo puede ir ubicando a partir de distintas posiciones y cómo puede ese volumen ir variando. Acá tenemos, por ejemplo, la opción de merge, de socavar, de notch y twist, etcétera, etcétera. Digamos, si ven, toda esta lista es la misma lista que teníamos acá detallada, y que si tienen la publicación la pueden ver en su totalidad.